Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a esta sesión de preguntas y respuestas de la sesión número 4 y de la sesión número 5. Ya nos hicieron llegar, hacer llegar pues varias preguntas. Tenemos 5 preguntas actualmente ya listas para responder y conforme se vaya dando esta videoconferencia, pues también podemos recibir preguntas adicionales, ya sea por el chat de Zoom o ya sea por el chat de WhatsApp. Entonces, cualquiera de las preguntas que estén disponibles, pues con todo gusto las podemos empezar a resolver una por una. Entonces, vamos a pasar directamente a esta sesión de preguntas y respuestas. Vamos a ver esta sesión en específico y veríamos, por ejemplo, la primer pregunta que tenemos por aquí. Dice, preguntas de la sesión 4. En la creación de una presentación me apareció un mensaje de trabajar sin conexión. ¿Cómo podemos hacerlo y si es conveniente hacerlo? Esta pregunta es de Carlos Enrique Castro Martínez. Bueno, esta pregunta, digamos que se sale un poquito de lo que hemos estado trabajando, porque en realidad la opción de trabajar sin conexión no la recomendamos mucho. ¿Por qué? Bueno, porque definitivamente si yo quiero mantener toda mi información sincronizada, si quiero mantener toda mi información todo el tiempo lista, bueno, pues simple y sencillamente significa que mi conexión de internet no es muy estable. Pero si quisiéramos establecerla, bueno, aquí tenemos la liga con la que nosotros vamos a poder entrar de manera directa a esta opción. Esta liga, por ejemplo, que tenemos aquí, que es la de drive.google.com, /drive, /settings, nos va a permitir a nosotros el que podamos hacer esta configuración. Entonces me voy a cambiar de pantalla para que podamos verlo de manera directa cómo funcionaría. Entonces aquí, bueno, lo principal es de que en primer lugar, pues estemos donde queremos estar y seamos quienes somos. Es decir, siempre hemos insistido mucho que lo primero es que necesito confirmar que soy quien quiero ser, es decir, estoy en la cuenta que debo de trabajar y me encuentro en el lugar adecuado para poder trabajar. Entonces aquí vamos a teclear precisamente la opción de Drive, sería drive.google.com, /drive, /settings, con ese al final. Y con esta liga, con esta URL de manera directa, pues podemos recurrir precisamente a la opción de configuración. Si nosotros le damos un clic en Settings y le damos un Enter, obviamente lo primero que va a hacer es que nos va a mandar a mi cuenta, es decir, yo tengo que checar que efectivamente soy quien quiero ser y estoy en el lugar donde yo quisiera estar, es decir, estoy en el Drive. Y aquí estamos específicamente en la opción de configuración. Dentro de las opciones de configuración hay varias opciones, pero la que nos atañe en este momento es la de sin conexión. Lo único que tendría que hacer yo es activar esta casilla. Al activar esta casilla significa que yo puedo seguir trabajando con mis archivos o con mis documentos fuera de línea. Pero sí tengo que agregarle algunos programas en particular. Si quisiéramos ver de manera más extensiva cómo funciona, bueno, pues aquí está en la opción de más información e incluso aquí menciona que no se recomienda para computadoras públicas o compartidas. ¿Por qué? Porque obviamente la información se va a descargar directamente en la computadora. Si alguien más tuviera acceso a nuestra computadora o nos la robaran, bueno, pues va a poder tener acceso a nuestra información. Entonces, muy recomendable no es, pero se puede activar si así nosotros lo hacemos o así nosotros lo queremos, ¿ok? Entonces, por último, pues ya nada más tendríamos que darle en la opción de listo. Y si esta opción está activada la opción de sin conexión, perdón, bueno, pues podríamos trabajar sin internet, podríamos trabajar con toda nuestra información sin necesidad de estar conectados a internet. Ahora bien, vamos a pasar a la siguiente pregunta para que vayamos contestando una por una. Esta pregunta también es de Carlos Enrique Castro Martínez, perdón. En la sesión 5 dice, vi que cuando la respuesta es obligatoria, cuando ya estamos probando el cuestionario, no aparece el botón de borrar selección.
¿Es correcto esto o estaba fallando mi cuestionario? Bueno, de hecho es correcto. Así es como funciona esta opción. Si yo tengo la opción de obligatoria, no me va a permitir que yo borre mi opción o mi selección, pero sí me va a permitir, obviamente, cambiarme de opción. Es decir, nada más no me va a dejar hacer la opción de que yo borre la selección completa. Bueno, ¿esto cómo se hace o cómo se debería de hacer? Bueno, me voy a pasar precisamente aquí y vamos a abrir una nueva instancia. Entonces recuerden que lo primero que tengo que hacer es verificar aquí con el símbolo de más. Si le doy un clic en el símbolo de más, ¿ok? Aquí inmediatamente lo primero que tengo que hacer es verificar que estoy en la cuenta en la que quiero trabajar. Y posteriormente lo que vamos a hacer es teclear la URL directa para entrar a un formulario. Ya recordábamos que es con la opción de docs.google.com /forms. Esta ruta directa nos permite a nosotros ingresar directamente a los formularios. Si yo le doy docs.google.com /forms y le damos un enter, entonces nos manda a los formularios y aquí ya tengo las plantillas que hemos estado utilizando y tengo, por ejemplo, acá los formularios que hemos estado utilizando. Vamos a hacer una réplica un poquito de lo que la pregunta nos estaba haciendo. Le voy a dar un clic aquí en blanco y, por ejemplo, en esta pregunta en particular. Si yo le doy clic en esta pregunta en particular y abro la opción, por ejemplo, que aquí pusiéramos una pregunta, le doy agregar una opción y agregar una opción, entonces yo aquí tendría 3 opciones de esta pregunta, ¿ok? Para duplicarla, nada más presiono aquí el botón de duplicar, este botón que tenemos en la parte inferior, a un lado donde está el bote de basura, le doy duplicar, ¿sí? Y la única diferencia va a ser que en esta pregunta que está aquí arriba, le voy a dejar la opción de obligatoria apagada. Y en la pregunta que está abajo, le voy a dejar la opción de obligatoria prendida para que veamos precisamente cómo funciona. Y ahora sí podemos checar nuestro cuestionario en esta sección que tenemos acá, que es precisamente la de vista previa. Si yo selecciono aquí la de vista previa, le doy un clic. Entonces lo que va a hacer es que nos va a mandar a una nueva instancia de nuestro formulario en particular, esta instancia que está acá. Y esta instancia que está acá nos va a permitir a nosotros el checar que efectivamente está haciendo lo que queremos. Entonces le doy un clic a la instancia y esto es lo que va a ver el usuario o que va a ver la persona. Entonces yo le doy clic, por ejemplo, en la opción número 1 y efectivamente, mientras que no sea obligatoria, me permite incluso borrar la selección. Es decir, de alguna manera descartar lo que yo tengo aquí seleccionado. Si yo le doy borrar selección, nada más lo que hace es que desactiva la opción. Pero en la parte de abajo, cuando ya es obligatoria, efectivamente acá no me aparece la opción de borrar selección. Eso significa que tengo forzosamente, porque es una pregunta obligatoria, tengo que forzosamente elegir una de las que tengo yo acá. A diferencia de esta acá que digamos que es opcional, al no ser obligatoria es opcional, y yo inclusive podría seleccionar la 1, la 2 o la 3, o en su defecto ninguna. Por eso tiene la opción de borrar selección. Si yo le doy borrar selección, pues aquí vemos claramente que esta es una pregunta opcional, incluso sin ninguna respuesta. Y cuando es obligatoria, pues no me da la opción, tiene que ser forzosamente una de las 3. Y esa es la razón por qué aparece o no aparece. De hecho, así es como funciona esta función en particular, o así es como funciona esta opción en particular. ¿Ok? Bueno, me voy a regresar de nueva cuenta a las diapositivas. Entonces aquí, bueno, la respuesta es obligatoria. Va a aparecer, no va a aparecer la opción de borrar selección. Y si es opcional, sí va a aparecer la opción de borrar selección. ¿Ok? Bueno, vamos a pasarnos a la siguiente pregunta. Dice, al elegir examen aleatorio en configuración, ¿cambia tanto el orden de las preguntas como el orden de las respuestas?
Sí, sí, nada más que no son en el mismo lugar, digamos. Si nosotros nos vamos a la opción de configuración y presentación, se puede cambiar el orden de las preguntas, es decir, para que aparezcan en un orden distinto, qué se pregunta primero y qué se pregunta después. Pero para cada una de las preguntas, yo puedo cambiar que las respuestas también estén ordenadas aleatoriamente. Es decir, puedo cambiar tanto las preguntas como las respuestas. Y obviamente si activo las dos, pues va a ser todavía mucho más complejo el examen que yo voy a realizar o el examen que yo voy a presentar. Bueno, ¿esto cómo se hace? Se hace de la siguiente manera. Por ejemplo, si yo quisiera cambiar el orden de las preguntas, ¿sí? Yo tendría que irme aquí a la opción de configuración. Si me voy a la opción de configuración, yo le doy aquí un clic. Y aquí donde dice presentación, específicamente me está diciendo que puedo yo cambiar el orden de las preguntas o orden de preguntas aleatorio. Es decir, cada una de las preguntas puede subir y bajar en el orden en el que yo lo presente. Nada más las preguntas. Entonces yo, por ejemplo, aquí lo selecciono y le pongo la opción de orden de preguntas aleatorio. Y le damos guardar. Y aquí en guardar, ahora, por ejemplo, para cada pregunta, yo tengo una pregunta aquí arriba y tengo una pregunta aquí abajo. Para cada pregunta, si yo me voy aquí a la opción donde dice obligatoria, ¿sí? Vamos a ver que del lado derecho aquí tiene un menú adicional. Ese menú adicional, que son estos tres puntitos, yo le voy a dar un clic. Y aquí tiene una opción que dice ordenar las opciones aleatoriamente, es decir, se refiere a las posibles respuestas. Entonces, para ordenar las respuestas de manera aleatoria, yo tendría que seleccionar esta opción. Y entonces sí, cuando la seleccionen y ya está prendida, el usuario, cada vez que un usuario nuevo, cada vez que un alumno nuevo, cada vez que un participante, cada vez que una persona entre a ver mi formulario, no solamente las preguntas se van a mover hacia arriba y hacia abajo, sino que las probables respuestas, es decir, estas probables respuestas también se van a mover hacia arriba y hacia abajo. ¿Ok? De manera aleatoria por cada uno de los usuarios. Entonces, por ejemplo, vamos acá a la parte de abajo donde tenemos la pregunta número 2. Y en la pregunta número 2 me voy yo también a la opción donde está el menú de los tres puntitos y le digo ordenar las opciones aleatoriamente. ¿Sí? Ahora, ¿cómo puedo checar aquí? Yo, por ejemplo, aquí le voy a poner 1 y aquí le voy a poner 2. Yo sé que esta es la pregunta 1, esta es la pregunta 2, opción 1, opción 2, opción 3, opción 1, opción 2 y opción 3. Ok. Para revisarlo, entonces nos vamos al botón de vista previa. Y en vista previa, pues le damos un clic y hace una variación. Entonces, por ejemplo, aquí, de alguna manera, la opción aleatoria, pues coincidió con que la 1 quedó arriba y la 2 quedó abajo, la pregunta. No necesariamente va a ser así para todos los usuarios, pero vean que aquí efectivamente ya se movió. La 2 quedó arriba, la 3 quedó en medio y la 1 quedó en la parte de abajo. Y aquí la 3 quedó arriba, la 2 no se movió, quedó en su lugar y la 1 quedó en la parte de abajo. Entonces, de hecho, sí hizo la operación aleatoria, pero obviamente en el caso de las preguntas, como son tan pocas preguntas, coincidió que la pregunta 1 quedó arriba. Pero eso no significa que otra persona que entre siempre va a quedar la 1 arriba. Lo va a hacer de manera aleatoria. Entonces, todas las preguntas se pueden mover o todas las respuestas se pueden mover. Entonces, recapitulando un poco, si yo quiero hacer esto, paso número 1, me tengo que ir a la opción de configuración. Y en configuración voy a seleccionar donde dice presentación y activar la opción que dice orden de preguntas aleatorio. Nada más las preguntas se van a mover. Le doy guardar y para cada pregunta, para cada una de ellas, tendría yo que activar la opción que está aquí en los tres puntos y en los tres puntos darle ordenar las opciones aleatoriamente. Entonces, para un examen, ¿cuál sería lo recomendable? Pues que estuvieran prendidas las dos
y además cada pregunta fuera obligatoria. ¿Sí? Cada pregunta fuera obligatoria para que realmente se comportara como si fuera un examen. ¿Ok? Bueno, entonces de esa forma ya respondimos también esta pregunta, la pregunta 2. Al elegir examen aleatorio en configuración, cambia el orden de las preguntas. Ya vimos que cambia tanto las preguntas como las respuestas. Tenemos otra pregunta también de Carlos Enrique Castro Martínez. Dice, cuando convertimos la encuesta a examen, a cuestionario en realidad, ¿cómo agregar la pregunta de nombre del alumno sin que se convierta en una pregunta que tenga valor o la considere como pregunta de examen? Bueno, esto curiosamente es a la inversa. En lugar de ponerle una opción, es quitarle u omitir una opción. Es decir, ¿esto cómo se hace? Esto se lleva a cabo de la siguiente forma. Yo aquí tengo, por ejemplo, mi examen de nueva cuenta y como tal tiene un título, tiene una pregunta 1 y una pregunta 2, pero no está preguntando por el nombre del alumno. Entonces, ¿qué hago? Bueno, pues me voy aquí al botón de más, que es para agregar una pregunta nueva o para agregar una pregunta. Yo le doy aquí clic en el más, me agrega la pregunta y si yo quiero cambiarla de posición, observemos que todas las secciones tienen estos 9 puntitos en la parte de arriba. Si yo le doy clic, aquí están los 9 puntitos. Y en la pregunta que acabo de meter, le doy un clic y aquí están los 9 puntitos. Entonces yo lo jalo de aquí hacia arriba y lo puedo cambiar de posición. Por ejemplo, para que aparezca en la posición más arriba, ¿no? O incluso si quisiéramos, lo podríamos poner más arriba, que sería hasta acá. Esta es la opción más arriba que la puedo colocar. ¿Cómo le hago? Bueno, pues le pongo nombre, por ejemplo, nombre completo, para que teclee su nombre completo. Y lo primero que voy a hacer es que voy a cambiar a respuesta breve. ¿Sí? Cuando yo lo cambie automáticamente a respuesta breve, obviamente aquí ya no voy a tener, por ejemplo, la opción de que se configure como una respuesta opcional y que tenga varias opciones de alguna manera. Si yo la pongo aquí obligatoria, ¿sí? Esta opción pues obviamente va a ser obligatoria y ya aquí aparece el nombre completo. Si yo, por ejemplo, veo que aquí activo la opción de configuración y en configuración me voy a cuestionarios y en cuestionario le digo convertir en cuestionario y le damos guardar. Bueno, significa que aquí ya tengo la clave de respuestas de la pregunta 1. Le puedo poner, no sé, 50 puntos y que la pregunta correcta es la opción 2. Y le doy listo. En la pregunta 2, me voy a clave de respuesta. Le pongo 50 puntos, por ejemplo, y que la respuesta correcta es la opción 3. ¿Qué hago con nombre? Para que no me lo considere y para que no me lo tome como pregunta de examen. Bueno, le doy un clic, me voy a clave de respuesta y en lugar de hacer algo, voy a omitir algo, es decir, no le voy a poner ningún punto. O si tuviera un punto, le voy a poner 0 puntos. Al ponerle 0 puntos, simple y sencillamente la ignora. No la considera dentro de la puntuación del examen. Y ya que tengo ahí 0 puntos, le doy listo. Y cuando le dé yo aquí listo, ¿sí? Y le damos aquí la opción de vista previa. Un clic en vista previa. Y aquí vamos a tener, por ejemplo, nombre completo. Ahora sí podemos ver, por ejemplo, aquí que incluso las respuestas ya las movió. Metió nombre hasta la parte de abajo. Entonces, no siempre me conviene que las respuestas se estén moviendo tanto. ¿Sí? Obviamente, el nombre completo pues debería ser la pregunta principal. Y aquí podemos ver que efectivamente ya lo ignoró. La pregunta 1 tiene 50 puntos, la 2 tiene 50 puntos y nombre completo no tiene puntos. ¿Sí? No la considera como parte de la puntuación del examen.
Y así es como se realiza. Entonces, tenemos que estar checando todo el tiempo con vista previa si el examen está haciendo lo que creemos o queremos que haga de manera particular. O sea, en este caso, si queremos que omita una pregunta, pues simple y sencillamente le ponemos 0 puntos y ya no lo va a considerar dentro del puntaje general. ¿Ok? Bueno, entonces con eso contestamos esta pregunta. ¿Cómo le hacemos para que lo considere, digamos, ¿no? Para que no lo tome en cuenta en particular. Es asignándole un 0 a los puntos principalmente. ¿Ok? Bueno, la siguiente pregunta es ¿cómo podemos manejar la información de Drive de diferentes cuentas y compartirlas entre sí? Bueno, aquí sí depende qué queramos hacer, porque si lo que queremos hacer es que la información la pasemos de una cuenta a otra cuenta una sola vez, o 2 veces o 3 veces, es decir, nada más pasemos la pura información, lo mejor sería descargar la información de una cuenta de Drive y subirla a otra cuenta de Drive. Pero si lo que queremos es que 2 cuentas estén, digamos que de alguna manera sincronizadas, es decir, que lo que yo ponga en una carpeta automáticamente se actualice en otra carpeta, ahí lo que tendría que hacer yo es darle compartir. ¿Cómo se hace esta operación? Bueno, vamos a llevar a cabo ambas. Yo voy a cerrar aquí mis instancias del form, que por el momento no me sirven. Y supongamos este caso. Yo tengo este archivo, bueno, vamos a entrar a uno un poquito más grande. A ver, tengo en la sesión 2. En la sesión 2 tengo, por ejemplo, este archivo PDF. Supongamos este archivo PDF. Yo lo quiero subir a otra cuenta de Drive. ¿Cómo le hago para subirlo a otra cuenta de Drive si es la única vez que yo lo voy a utilizar? Bueno, estando sobre el archivo o incluso sobre la carpeta, yo le puedo dar clic con el botón derecho, ¿sí? Y cuando yo le dé clic con el botón derecho, me va a aparecer esta opción que está acá abajo, que se llama descargar. Entonces le damos descargar. Y por lo regular elige la carpeta por default, que la carpeta por default para descargar normalmente es nuestra máquina en la carpeta descargas. Entonces aquí lo va a descargar. Yo selecciono mi menú y le puedo decir que diga que lo muestre en la carpeta. Si yo le doy en la opción de mostrar en carpeta, bueno, yo aquí puedo ver en mi carpeta descargas de mi máquina. Aquí yo estoy en descargas. ¿Sí? Le voy a dar un clic acá. Y puedo ver que aquí efectivamente está el archivo que yo acabo de descargar. Y ya que lo bajé de la nube, es decir, lo bajé de mi Drive a mi máquina, entonces, ¿qué hago? Bueno, pues simple y sencillamente me paso a la siguiente. ¿Cuál es la siguiente? Bueno, pues yo me voy a otra cuenta. ¿Sí? De hecho, me comentan que no se vio lo de la descarga en particular. Bueno, me voy a pasar a la carpeta. Y acá estoy de nueva cuenta. Es decir, ya se descargó mi máquina, estoy en descargas. Y aquí está mi archivo en mi máquina directa. ¿Sí? En mi archivo descargar. Ya estoy en mi computadora. Entonces, ya que se descargó, entonces sí, me regreso yo a mi cuenta. Y, por ejemplo, yo aquí cerré todas mis cuentas. Y lo que me está diciendo es que puedo agregar otra cuenta o abrir otra cuenta en realidad. Si yo selecciono aquí la opción de agregar otra cuenta o abrir otra cuenta, bueno, pues me va a pedir que yo me firme en esa otra cuenta. Y ya teníamos una cuenta aquí lista, que era bmastervirtualg7@gmail.com. Esa era la otra cuenta o la otra cuenta que ya tengo yo lista para poder trabajar aquí. Aquí me pregunta la contraseña.
le digo la contraseña. Y entonces sí, vean cómo yo de este lado estoy en una cuenta que era la cuenta original. Y en esta otra instancia que también es del Drive, estoy en otra cuenta distinta. Por eso es importante saber en qué cuenta estoy. Entonces, en la primera, que era esta, yo descargué a mi computadora este archivo. Me paso a la otra instancia, que ya es una cuenta totalmente distinta, y me voy a nuevo, y en nuevo le puedo decir subir archivo. Le doy clic en subir archivo, me voy a descargas, y aquí en descargas yo tengo el archivo que estoy seleccionando. Le doy abrir, y lo va a comenzar a subir. Es decir, aquí lo está subiendo. Aquí vemos el avance. Y cuando termine de subirlo, pues no me lo va a mostrar en pantalla. Y de hecho ya terminó. Así es que aquí en la parte de abajo, aquí está el archivo que yo acabo de subir. Eso sería si yo nada más quiero subir la información de una cuenta a otra. Es decir, que lo voy a hacer una o dos o tres veces. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si yo quisiera que en la otra instancia, es decir, en esta carpeta, en mi unidad, siempre tuviera acceso a esta, a la vMaster Virtual Sesión 5? Es decir, esta cuenta siempre tuviera acceso a la carpeta que está en esta cuenta. Entonces, ¿qué hago? Pues muy sencillo. Lo que voy a hacer es compartir el acceso a esa otra cuenta. Aquí en vMaster Virtual Sesión 5, le doy clic con el botón derecho y le digo compartir. Cuando yo le diga compartir, lo primero que me va a preguntar, bueno, ¿y a quién se lo vas a compartir? Obviamente, para que yo se lo pueda compartir, tiene que tener una cuenta de Google Drive. Yo ya sé que esta cuenta de Google Drive es la de vMaster Virtual G7 @gmail.com. Y aquí automáticamente lo que va a hacer es que el Google se va a poner a buscar entre todos los usuarios que tienen una cuenta de Drive o que tienen una cuenta y me va a mostrar quién está ahí. De hecho, pues aquí vemos claramente que es la cuenta que ya estaba yo utilizando en la otra instancia. Si yo le doy un clic y le doy enviar, dice aquí que ya se agregó a una persona. Y aquí puedo checar que efectivamente tiene un iconito que es ligeramente distinto a los que hemos estado trabajando. Este iconito que tiene una persona ahí ya significa que esta carpeta es una carpeta compartida y está compartida con otra persona o con otra cuenta. Si yo me paso a la otra instancia, ¿sí? A la que yo tengo aquí, por ejemplo, vean que en esta parte de acá tengo mi unidad, que es en la que estoy trabajando ahorita, y tengo otra que dice compartidos conmigo. O sea, alguien compartió una carpeta conmigo, y de hecho lo acabamos de hacer. Así es que le doy compartidos conmigo, y aquí está la carpeta de esa otra cuenta. Y cada vez que yo cambie la otra cuenta, esta se va a actualizar. Y yo cambio la otra cuenta y esta se va a actualizar. Si yo le agrego información a la otra cuenta, esta se va a actualizar. Y digamos que ya hay un vínculo entre una cuenta y otra cuenta. Ahora, ¿cuántas carpetas se pueden sincronizar? Las que uno quiera. Y puede ser bidireccional, es decir, de esta cuenta que recibió la carpeta compartida, también puede compartirla con la que la envió, es decir, al revés,
o con otra adicional y así sucesivamente se va creando una red en el que todos podrían tener sus carpetas compartidas. Esto nos adelantamos un poquito, lo vamos a ver ya de manera más extensiva en el nivel número 3, en el que obviamente si yo tengo una carpeta compartida y se la comparto a todos mis alumnos o a todas las personas con las que estoy trabajando, pues van a tener acceso a esa misma carpeta, que de alguna manera pues también es lo que hace el Classroom. Pero si yo adicionalmente quiero agregarle más información, información educativa, información de soporte, material que yo preparé, etcétera, etcétera, podría compartirlo con todos ellos una carpeta en particular. Y así es como se hace en cualquiera de las dos opciones. Entonces me voy a regresar aquí. Y con esto sería hasta el momento las preguntas que originalmente nos hicieron, pero tenemos más preguntas a través del chat. Entonces, adelante con las preguntas del chat. A ver, tenemos acá otra pregunta. Dice, ¿cómo le puedo hacer para mandar un vínculo por WhatsApp? Y esta pregunta nos manda José Luis Pantoja. Bueno, ¿cómo le puedo hacer? Bueno, hay varias formas, pero depende mucho de en dónde nos encontremos. Por ejemplo, supongamos que fuera un vínculo de formularios. Entonces entro a docs.google.com/forms. Ya sabemos cuál es la ruta, digamos. Aquí tengo docs.google.com/forms. Le damos un enter. Y ya que tengo yo mi formulario, por ejemplo, este es el formulario que yo estaba utilizando hace un momento. Le doy un clic. Y ya que le doy clic, entonces recuerden que aquí tenemos el botón de enviar. Y en el botón de enviar, si yo le doy un clic en el botón de enviar, recuerden que aquí tenemos para compartir un vínculo. Este es el simbolito de vínculo. Y en vínculo, aquí nos va a aparecer esta opción, que es también una opción muy útil, que es abreviar la URL. Recuerden que la URL es la dirección o la página de internet, que a veces pues es una dirección URL muy larga. Entonces yo le puedo dar clic aquí en abreviar la URL. Y ya que está aquí en abreviar un URL, le doy en la opción de copiar. Entonces cuando lo copie, ¿a dónde lo va a copiar? Bueno, lo va a copiar al portapapeles. Y ya que lo copió, bueno, pues podría yo entrar, por ejemplo, al WhatsApp. Voy a entrar aquí rápidamente al WhatsApp. Voy a entrar aquí al grupo que tenemos, el de Vmaster Virtual. Y aquí, pues nada más le digo clic con el botón derecho y me voy a la opción de pegar. Y aquí está precisamente el vínculo que yo acabo de copiar de los formularios. ¿Sí? Si aquí le doy, yo única y exclusivamente en mi WhatsApp le doy en enviar, pues ya está. Nada más le damos clic. Ahora sí que ahorita les va a aparecer en el grupo, pero ignórenlo. Esta es una prueba nada más, es un ejercicio que estamos haciendo acá. ¿Ok? Si yo, por ejemplo, estuviera en el Presentations o en el Presentation, yo le doy aquí en una nueva instancia, le pongo docs.google.com presentations, perdón, me equivoqué aquí.
Aquí está ya la liga. docs.google.com presentation. A ver, voy a entrar de otra forma porque me está cambiando las URL. Entonces voy a entrar acá por el ecosistema y voy aquí a presentaciones. Ok, ahora sí ya me respetó mi URL. Entonces cuando estamos aquí en el presentation, yo selecciono una diapositiva en particular. Y cuando yo seleccione una diapositiva en particular, vean que aquí no se llama enviar, pero se llama compartir. Entonces, en la opción de compartir, yo le voy a dar un clic. Y lo que me va a decir es que si quiero copiar el vínculo. Entonces, es ligeramente distinto la función, pero prácticamente siempre llega a lo mismo, que es copiar un vínculo. Le doy copiar vínculo y lo copia directamente al portapapeles. ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora? Bueno, le doy aquí un escape, presiono la tecla de escape en mi teclado, me voy al WhatsApp y en el WhatsApp le digo clic con el botón derecho y le vuelvo a dar en pegar. Y vean que aquí sí la liga es muchísimo más grande, es más pequeñita esta que hicimos porque tenía la opción de acortar la URL, pero normalmente una URL o un vínculo es un tramo muy grande de datos o de información y nada más presiono el botón de enviar. Entonces, cada una de las aplicaciones de Google tiene una forma ligeramente distinta, pero si se dan cuenta, al final prácticamente hace lo mismo, ¿no? Y así es como se comparte un vínculo dependiendo de en qué aplicación estemos. ¿Ok? Bueno, ¿alguna otra duda, alguna otra pregunta que tengamos? ¿No? A ver, vamos a checar aquí directamente en nuestro chat. ¿Alguien más? Estamos checando los demás chats por si hay alguno adicional. Bueno, en el chat de WhatsApp no tenemos aquí. Si alguien más tuviera algún comentario o alguna duda, además de las que ya se escribieron en el chat de Zoom, podemos dar lectura en este momento. Todavía tenemos algunos minutos para poder responder. Y después recuerden que pasaríamos a la sesión, al nivel 2 de este mismo curso BeamMaster Virtual. Al parecer ya tenemos más preguntas en el chat de WhatsApp ni en el chat de Zoom. Ok, bueno, pues esta sesión también va a quedar grabada, así es que la van a poder checar en su webinar. Estamos para recibir todas las dudas, todas las preguntas, las pueden seguir mandando a los diferentes chats y las van a poder ver en los webinars. Vamos a también agregar una nueva funcionalidad, digamos, debido a estos pequeños contratiempos que tuvimos, pero creo que también es una buena idea, es que en cada uno de los webinars, si ustedes tienen alguna pregunta que no pudo salir al aire, digamos, cuando estuvimos grabando las videoconferencias, o por ejemplo, como en este caso, que fue un caso muy especial, vamos a poner las preguntas ahí debajo de donde se pueden checar los webinars y las respuestas, en la medida de lo posible, las vamos a dar por video para que sea una demostración, digamos, ¿no?
Entonces puedan ustedes accesar no solamente al webinar, sino a las preguntas que vayan haciendo los demás y esto va a enriquecer un poquito de manera adicional la información que ya de por sí tenemos. ¿Ok? Bueno, pues damos por concluida esta sesión de preguntas y respuestas. Vamos a cerrar un instante la conexión de Zoom y les enviamos en un momento más la liga para el Zoom de las 5 de la tarde en que ya empezaríamos con el nivel número 2. Así es que no nos despedimos, nos vemos aproximadamente en unos 20 minutos y les enviamos en un momento más la liga del siguiente Zoom.